todos, en nuestras dos últimas clases vimos, ¿cierto?, estos dos objetivos. Describir a través del Evangelio a Jesús como Redentor que nos otorga salvación e integra a la familia de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos da salvación. ¿Qué nos otorga Jesús con su redención? Nos da salvación e integra a la familia de Dios. ¿Qué es o qué significa redención? Es un rescate a través de realizar el pago para liberar a alguien de algún mal. Por ejemplo, pagar por un prisionero de guerra, por un esclavo o una propiedad, ¿cierto? Y si nosotros lo relacionamos con la palabra de Dios, ¿por qué se dice que Jesús nos redimió? Porque éramos esclavos de nuestros delitos y pecados y teníamos una condenación eterna, y Jesús, al ponerse en nuestro lugar, nos liberó de esa condenación eterna. ¿A qué se refiere Jesús al decir que es el único camino? El versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué significa o a qué se refiere Jesús al decir eso? A que si creemos en Él, podemos ir a Dios, el Padre, tener vida eterna, y que al seguirle a Él, no caminaremos en tinieblas, sino que tendremos luz y vida. ¿Quién o quiénes componen la familia de Dios y cómo somos parte de ella? Quienes componen a la familia de Dios son personas en todas partes del mundo, pero con una característica especial. ¿Y cuál es esa característica? Son personas que han sido redimidas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Somos parte de esta familia a través de la redención de Jesús, al arrepentirnos y reconocer nuestros pecados, y que solo el sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre preciosa fue el precio por nuestra redención. La única forma en que podíamos ser redimidos era, ¿cierto?, que alguien pagara nuestra libertad, que alguien pagara por nuestra redención. Y obviamente no podía redimirnos una persona que tuviera cuentas pendientes. Tenía que ser alguien libre de culpa, como Jesucristo, quien fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Por qué Jesús es el único redentor de la humanidad? Porque solo Jesús, solo Él pagó un altísimo precio por nuestro bienestar, libertad y salvación, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y solo Él no tenía deudas pendientes de pecados propios. El otro objetivo fue comprender que Dios sustenta a la iglesia en todo tiempo y circunstancia. En todo tiempo y circunstancia. Y aquí tocamos el tema de los mártires de la fe. ¿Cómo Dios sustentó a su iglesia siendo mártires? ¿Y qué significa ser mártir? Mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. Una persona que no niega su fe ante ninguna circunstancia. ¿Y cómo Dios los sustentó? Imagínense siendo perseguidos y inclusive muriendo por la causa de Cristo. Entonces, Dios los sustentó fortaleciendo sus corazones y trayendo paz y calma a sus vidas en esos momentos tan terribles, y en todo momento y circunstancia les dio esperanza, mostrándose Él en el cielo, mostrando a sus ángeles, llenando su corazón, y aún en sus rostros se dibujaba alegría. Sus rostros llegaban a resplandecer como un rostro de ángel. ¿En qué ola de persecución se cree que murieron Pedro y Pablo? En el año 64 después de Cristo, durante los tiempos del emperador Nerón, con la primera persecución del imperio hacia el cristianismo. Nerón. ¿Cómo
inició esta persecución hacia los cristianos, los acusó de haber incendiado Roma. Y así hizo que la gente se volviera en contra de todos los cristianos. ¿Por qué? Hubieron 10 persecuciones con 10 emperadores diferentes, en 10 tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque tristemente cuando han habido gobernadores, gobernantes, emperadores, les gustaba hacer lo malo y sacar provecho de su puesto o su cargo. Y obviamente el cristianismo va en contra de todo eso. El cristianismo enseñaba al servir y que mayor era el que servía, no el que se hacía servir del pueblo. Entonces estos emperadores querían siempre buscar su propio bienestar, su propio placer. Y el cristianismo era una amenaza para ello. Entonces Nerón acusó falsamente, injustamente a los cristianos de haber incendiado Roma, cuando nunca hubo realmente evidencia de ello, de que hubieran sido los cristianos. Y obviamente eso va en contra de todo principio cristiano. Traer destrucción a una ciudad no va con la forma de pensar de un cristiano. ¿Qué consecuencias tuvieron todas esas grandes persecuciones a los cristianos? En lugar de disminuir la fe cristiana, influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. Incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. O sea, las persecuciones dieron fruto a grandes hombres apologistas que tuvieron argumento para defender la fe cristiana. O sea, con toda la persecución de estos distintos imperios, no acabaron con el cristianismo. Y obviamente cada día se hizo más fuerte y hasta el día de hoy el cristianismo sigue vigente. ¿Quién es considerado el primer mártir de la fe cristiana? Fue Esteban, ¿cierto? Esteban. ¿Y quién era Esteban? Un jovencito que en el tiempo que se estaba organizando la iglesia, la primera iglesia primitiva, ellos se veían con poco tiempo. Los apóstoles de Jesucristo se veían con poco tiempo para enseñar. ¿Por qué? Porque atendían a la gente necesitada y a las viudas. Entonces, conversaron, se organizaron y eligieron hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de un buen testimonio, llenos de capacidades especiales para servir las mesas. Y Esteban fue uno de ellos. Pero Esteban se destacaba porque tenía una relación profunda con Dios y cuando él hablaba era como que Dios mismo hablara a través de él. Tenía el respaldo de las señales, de los milagros, sanidades. Dios lo respaldaba, Jesús lo respaldaba, el Espíritu Santo lo respaldaba. O sea, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente, ¿qué pasó ahí? Las personas que estaban en autoridad en ese tiempo, ¿cierto?, que conformaban algunos credos, se sintieron amenazados por las palabras que decía Esteban, por esa fe pura, santa, que los llevaba a arrepentimiento. Y ellos obviamente les molestaba porque no querían arrepentirse. Y empezaron a impulsar a la gente de que Esteban no estaba hablando a favor de Dios ni de Moisés. Y empezaron a llamar personas para que hablaran injurias, blasfemaran, o sea, acusaran falsamente a Esteban. Y lo apiedraron. Cuando Esteban estaba siendo apiedrado, miró al cielo y dice que él gritó porque veía a Jesús y a los ángeles que le recibían arriba. Y le tiraban piedra. Y Esteban, en sus últimas palabras, dijo: Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién de nosotros, si lo estuvieran apiedrando o lo bofeteen o te escupieran, dirías, no le tomes en cuenta este pecado? No diríamos, Señor, mira lo que me están haciendo, castígalo. Vemos cómo Dios sustentó el corazón de Esteban y así de todos sus seguidores,
que murieron por la causa de Cristo. Fueron muchas personas en el circo romano, comidos por leones, torturados de formas crueles, pero sus corazones eran sustentados y fortalecidos. Fortalecidos por el Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo, tenían paz y tranquilidad. Así Dios nos sustenta a nosotros en todo tiempo de problema, de dificultad. Él sustenta nuestros corazones, dando gozo en vez de angustia en el tiempo de aflicción o en las circunstancias difíciles. ¿Y cuál fue esta frase que dijo Esteban mientras lo apiedraban, momentos antes de morir? Mientras lo apiedraban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué lindo. Y así Dios nos ofrece paz en momentos difíciles, consuelo cuando hemos perdido un familiar querido, tranquilidad, confianza, que Él está con nosotros, calma en momentos difíciles. Que Dios les bendiga.